Saludos, Aquiles Julián desde República Dominicana. Bienvenidos a la tercera sesión del diplomado Inteligencia Emocional para el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de autodominio, un tema interesantísimo. Así que comencemos. ¿Cuánto dura una emoción? Recuerden, una emoción no es algo etéreo. Una emoción es simplemente un cambio en la química corporal. Ese cambio en la química corporal depende de nuestra reacción a sucesos, tanto externos como internos. Es decir, que nosotros también podemos crear nuestras emociones a través de lo que nos decimos y a través de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque incluso lo que son estímulos externos, la mayoría de ellos son estímulos imaginados. ¿Qué quiero decir con eso? Que recuerda que uno reacciona frente al concepto que uno se hace, cómo uno interpreta una sensación. Es decir, que si yo veo una soga y la interpreto como si fuera una serpiente, yo voy a reaccionar no al objeto real, a la soga. Yo voy a reaccionar a mi percepción, que es la serpiente. Es decir, la serpiente fue imaginada a partir de la interpretación de un estímulo físico. Y la mayor parte de las personas pues estamos imaginando el contenido de determinadas experiencias, porque las experiencias, los hechos son fríos, las interpretaciones no, porque en las interpretaciones va todo nuestro bagaje cultural, van nuestros intereses, va la forma en que nosotros interpretamos las cosas. O sea, hay una serie de condicionamientos que operan a nivel de la interpretación que no tienen mucho que ver con el estímulo en sí. Así que las emociones, pues esas interpretaciones, esos conceptos disparan en nosotros respuestas a nivel de nuestro sistema endocrino, respuestas a nivel de nuestras glándulas, respuestas a nivel de nuestro cerebro. Y esas respuestas se dividen en dos grandes grupos. Las respuestas que tienen que ver con las emociones del crecimiento, de la salud y de la felicidad, que son la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina, o las respuestas que tienen que ver con la supervivencia, que son las respuestas de las hormonas del estrés, la noradrenalina, la adrenalina y los corticoides. Unas nos llevan a crecer, otras nos llevan a sobrevivir. Todas son útiles, salvo cuando se emplean en el momento inapropiado. Así que frente a una amenaza real, lo peor que nos puede suceder es estar inundados de hormonas de la felicidad. ¿Ok? Y frente a una situación no amenazante, pues llenarnos, y es lo que nos sucede a la mayoría. O sea, la mayoría de las personas estamos en una situación de estrés, y ese estrés es inducido y promovido socialmente. Y nosotros todos nos estamos dejando manipular por el aparato social fomentador de estrés. Ese aparato social se llaman las noticias. ¿Ok? Así que posiblemente estamos estresados sin ninguna razón real con respecto a nosotros. ¿Ok? Así que, ¿cuánto dura una emoción? Una emoción dura exactamente 90 segundos. 90 segundos, minuto y medio. ¿Qué pasa? Que cuando sobre tu torrente sanguíneo
se vierten los neurotransmisores que te preparan el cuerpo para un tipo de respuesta, sea positiva o sea de supervivencia. El cuerpo, por un proceso que se llama homeostasis, se reequilibra. Tú tienes un fenómeno, sea inducido externamente, sea inducido internamente, que descarga sobre tu sangre una serie de neurotransmisores que provoca una respuesta emocional. Recuérdate que las emociones tienen una base física, son las hormonas. Hormonas de crecimiento, hormonas positivas, hormonas de la felicidad, neurotransmisores de la felicidad o neurotransmisores de la supervivencia. No son negativos, son útiles en sus circunstancias, ¿ok? Que son la noradrenalina, la adrenalina y los corticoides. Entonces, eso, tú tienes 90 segundos en que esas hormonas están dominando en el torrente sanguíneo y preparando el cuerpo para la acción que se supone que ellas deben desencadenar. Ahora, a los 90 segundos, el organismo contrarresta en tu sangre la acción de esas hormonas y te devuelve el control, vuelve la homeostasis. La pregunta es, ¿y por qué seguimos enfadados? ¿O por qué seguimos atemorizados? ¿Por qué sigue la emoción? Simple, porque tú la estás alimentando con tu imaginación. Sí, tu imaginación, estás evaluando, está imaginando qué hubiera sucedido, está viendo escenarios y el cerebro reacciona a las imágenes que hay en él, porque incluso, o sea, el mundo entero, la vida entera, tú la vives en el teatro interno que es del cerebro. El cerebro es que está imaginando, está viendo, está sacando conclusiones y está sobre reaccionando. Y tú ves personas que ellas mismas se encargan de andar dándose azotes, se provocan un suplicio, hacen de su vida algo amargo, desagradable, triste, odioso, porque están permanentemente imaginando situaciones, imaginando cosas que le hacen daño. Así que tenemos 90 segundos. 90 segundos en que a nivel de los neurotransmisores, nuestra sangre está dominada, arropada por la emoción. Una de las 6 emociones básicas, porque solo tenemos 6 emociones básicas. Las demás son gradaciones de esas emociones. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas que tenemos, que han sido estudiadas, que desde niños todos tenemos? Bueno, tenemos la emoción de la felicidad. Tenemos la emoción de la tristeza. Tenemos la emoción del temor. Tenemos la emoción del enojo. Tenemos la emoción de la vergüenza. Y tenemos la emoción del asco. Esas emociones, a su vez, tienen diferentes grados, pequeños, medianos y agudos, en que se expresan. Y esos grados, pues, es la amplitud y la riqueza de la vida emocional. Pero en el fondo, son esas 6 emociones: felicidad, tristeza, vergüenza, ira, temor y asco. Entonces, en las personas, esas emociones, que son interpretaciones de determinados conceptos que la persona vivió, pues generan pues una mezcla de neurotransmisores en la sangre, pero eso dura 90 segundos. O sea, es decir, que si uno es capaz, y es el primer proceso de autodominio,
no actuar en medio de la descarga de los neurotransmisores. Es decir, contenerse. Es de ahí que viene la frase de cuenta hasta 10 y respira. Óigame, usted no sabe las tragedias que se pueden haber evitado si alguien simplemente se diera la oportunidad de, en medio de una situación, porque toda emoción te empuja a la acción, o sea, el propósito de esos neurotransmisores no es la sensación, es empujarte en una acción determinada. El tú autorrefrenarte, es decir, ponerte tú mismo tus propios frenos, respirar y dejar que pase la tormenta, que es una tormenta de 90 segundos, y no actuar impulsivamente para después tener que pedir excusas o tener que vivir con las consecuencias de una acción intempestiva, impulsiva, salvaje, porque tú no estás bajo control en esos 90 segundos. Bajo control están los neurotransmisores que te empujan en una línea de acción o en otra. También es importante ahí entender algo, y aunque esto no es un diplomado de psicología, hay conductas que rozan lo patológico y que uno debiera, nos conviene observar. Una es cuando una persona, los niños siempre son deformes. El niño natural, el niño rebelde, el pequeño sabio y el niño sumiso son formas deformes. Deforme significa que están incompletos, solamente reflejan un lado. Y no, cuando ellos controlan, estamos actuando de una forma desequilibrada porque solamente tiene un lado de vida. Por ejemplo, la necesidad terrible de los niños de recibir aprobación, y muchas veces es lo que menos reciben de sus padres. Esa falta de aprobación y esa búsqueda de la aprobación puede expresarse en una rabia contra los padres, que en ocasiones el niño que no tiene poder sobre los padres, porque recuérdate, el niño es inerme ante los padres, el niño está indefenso ante los padres, el niño depende de los padres para que le provean, el niño no se autosostiene, el niño no tiene independencia, el niño no tiene autonomía. Entonces el niño aprende, y ese es un problema que muchos niños van desarrollando, porque cuando como el niño no tiene poder, el niño aprende la manipulación. Y la manipulación es típica de los niños, porque es la forma de ellos enfrentar a un poder con el cual no pueden lidiar. Muchas veces, ¿qué hace el niño? Se aprende a castigar a sus padres a través de castigarse él. Y tú ves el niño que se golpea a él mismo, se provoca dolor porque él busca herir a sus padres a través de su daño. Y cuando son adultitos no, cuando han crecido, porque el problema es que el crecimiento biológico no obligatoriamente es crecimiento mental, crecimiento en madurez. Entonces el niño puede empezar a llevar conductas que él sabe que van a generarle dolor psicológico a los padres, y pueden incurrir en drogas, pueden incurrir en delincuencia, pueden incurrir en vicios, en conducta disoluta,
en ser conflictivos, en meterse en lío con la justicia. O sea, pueden hacer una serie de conductas que en el fondo es una forma de castigar a sus padres y de llamar atención sobre lo que ellos consideran que fue un maltrato. Muchas de las conductas que tú ves son en el fondo, esas conductas disfuncionales son en el fondo maneras en que el niño castiga a sus padres a través de él dañarse. Otra situación incluso peor es cuando usan a terceros para castigar. ¿Qué significa usar a terceros para castigar? Por ejemplo, meterse en relación con personas que el padre rechazaría, como una forma de castigar a los padres. Y eso se ve hasta en la realeza. ¿Ok? Y esas maneras llegan al grado de exponerse físicamente a daño y actuar en, o sea, lo que se llama deportes extremos, ¿verdad? Arriesgarse para recibir un castigo, sea social, sea de la sociedad que lo rechace, o sea de la misma vida que lo termine lesionando, lo termine perjudicando. Y en el fondo de todo eso está el niño que está castigando a sus padres porque siente que no recibió amor o aprobación. Tú vas a ver muchos de esos casos. Otro aspecto que vale la pena marcar ahí es que muchos niños nacen con dependencia. Por ejemplo, se sabe que hay niños que nacen con dependencias a drogas. ¿Por qué? Porque ¿qué sangre le llega al niño? La sangre de la madre. Y así que si hay algo en la sangre de la madre, una sustancia, eso va a llegar al feto. Bueno, pues también llegan los neurotransmisores. Y hay niños que nacen porque durante el embarazo la madre vivió muchas situaciones que la mantuvieron bajo estrés. Hay niños que nacen con adicción a la adrenalina. Y esos niños se van a colocar durante la vida en situaciones de alto riesgo, de altísimo riesgo. Y van a morir jóvenes, precisamente porque van a buscar permanentemente esa dosis de adrenalina de la que son dependientes y que adquirieron como adicción de la sangre de la mamá durante el periodo de embarazo. Aquí mismo, en mi país, muchísimos niños han muerto. O sea, ya jóvenes adultos. Ok, han muerto en carreras, en toda una serie de acciones, buscando precisamente esa dosis de adrenalina. Hay casos de personas que se ponen en una autopista, ok, a hacer piruetas en un motor. Búsqueda de la adrenalina. Y lógicamente, como tú entenderás, esas personas son muertes prácticamente a corto plazo. A menos que esa persona haga conciencia. ¿Por qué? Porque la ventaja como seres humanos es que siempre podremos asumir el control, madurar y lograr autodominio. Pero tenemos que querer y tenemos que desear y tenemos que
renunciar a cosas y elegir cosas. En autodominio, una de las cosas claves es nosotros aprender a desarrollar humildad. ¿Y qué es humildad? Humildad es entender un primer concepto que vamos a trabajar. El mapa no es el territorio. Ese concepto de salud mental, ¿ok?, significa que mi idea de la realidad no es la realidad. Y de hecho, una de las cosas que podemos empezar a adoptar es: mi idea de la realidad es provisional. Es decir, toda creencia que yo tengo, te voy a hablar de mí porque no puedo hablar de ti. Toda creencia que yo tengo es provisional. Es la conclusión a la que yo he llegado según los datos que yo tengo, según mi forma de analizar. Pero si aportan nuevos datos o una forma de analizar y de enfocar el asunto más apropiada y más consistente que la que yo tengo, yo no me voy a amarrar a ninguna creencia ni me voy a amarrar a ninguna conclusión. Así que mis conclusiones, mis ideas son todas provisionales. Es hasta donde yo he llegado, pero no es el fin de todo. Todas las creencias, sí, todas las creencias. Tú no puedes amarrarte a una construcción de tu mente que fue una conclusión a la que llegaste según lo que tú creías, según lo que tú conoces, según lo que te han dicho. Sino, por ahora esto es lo que yo creo. Esa es la idea. Eso es humildad. Humildad, porque eso te abre a evaluar otros puntos de vista, evaluar otros aportes sin cerrarte. No es que tampoco considere que el tuyo es menor y que el del otro es mejor, sino este es el que yo tengo. Vamos a ver lo que el otro tiene. Vamos a comparar, y si yo puedo enriquecer con nuevos datos, con nuevas percepciones, con un nuevo enfoque, lo que yo creo, para hacerlo mucho más ajustado a la realidad, mejor. Ese es un aspecto clave. ¿Por qué? Porque el mapa no es el territorio. Mi idea de la realidad es una cosa y la realidad es otra. ¿Y qué actitud debe tener uno frente a la realidad? Una actitud de curiosidad, una actitud de aprendizaje. Uno debe ser curioso con las personas, curioso con las cosas que suceden. Curioso significa buscar información y irse construyendo una idea lo más aproximada posible de la realidad, lo suficiente como para que tenga una utilidad operativa, es decir, para que uno pueda interactuar de forma eficiente y eficaz con las personas y con los ambientes. Y esa curiosidad implica no aferrarse a una idea preconcebida, no dejar que el prejuicio obnubile el juicio. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que entender nuestras limitaciones perceptuales. Para empezar, el cerebro humano a nivel de su parte consciente, tiene una altísima limitación perceptual. Es decir, nosotros apenas podemos manejar unas 7 unidades de información cuando nosotros estamos percibiendo y recibiendo millones de unidades de información. El subconsciente tiene que ocuparse de todo ese fárrago de información y solamente seleccionar alguna en función de su relevancia o su interés o su importancia para nosotros. Pero ese filtraje
deja muchísima información fuera de nuestra percepción consciente, de nuestra conciencia. George Miller, en su clásico de la década del 50, The Magic Number 7, Plus or Minus 2, es decir, el mágico número 7, más o menos 2, estudiaba eso, que apenas podíamos manejar 7 unidades de información. Ahora, no es solamente que podemos manejar 7 unidades de información, es que nuestra atención siempre está dividida entre lo externo y lo interno. Así que la cosa es mucho más complicada. Las personas están pensando, están viendo cosas en su mente, y eso hace que se cierren sus canales hacia la vida externa. Entonces, simplemente, si la atención es limitada y si a todo eso tú le quitas que una parte de esa atención está dentro en lo que la persona se está diciendo, recuérdate, 8 personitas hablando ahí al mismo tiempo, cada una tratando de hacerse oír, y las cosas que la imaginación le pone a ver a cada persona. Entonces, hay mucha atención externa que se pierde. Y aún así, aún las 7 unidades de atención estén hacia afuera, son apenas una parte. Además, nosotros percibimos de forma limitada. ¿Qué quiere decir limitada? Bueno, por ejemplo, tan simple como esto. Tú ves de mí la parte que tú ves, pero tú no me estás viendo la espalda. Tú no me estás viendo las piernas. Es decir, tú estás viendo una parte limitada. Y frente a todo lo que nosotros vemos, tú ves una parte, pero no ves todo. Yo siempre me río, porque a veces una persona, por estar en un sitio, cree que él está al tanto de. No, tú sabes lo que está ahí, parte de lo que está ahí, del sitio donde tú estás. Pero yo estoy aquí y yo no sé qué está sucediendo en otros cuartos de acá. Yo supongo, pero no sé, no soy testigo, no estoy ahí. ¿Ok? Entonces, ahí viene el tú darte cuenta que tú tienes una percepción limitada a tus circunstancias, a tu momento, pero ni siquiera en ese momento tú tienes toda la información. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que está sucediendo a espaldas mías. Yo supongo, pero no sé, pese a que estoy aquí. Esto es importante que uno lo entienda, para que uno adquiera esa humildad. Bueno, hasta donde yo sé, las personas que son categóricas, las personas que se creen dueñas de la verdad, son las personas que más engañadas están, porque no se dan cuenta de que tienen una limitación perceptual. Y no digamos que aparte de eso, entonces únele los sesgos cognitivos, que entonces eso complica más la cosa. Así que lo primero es nosotros aceptar, bueno, yo tengo una idea de la realidad, es una idea que tú vas construyendo con fragmentos, con pedazos, pero que no es nunca definitiva y no es nunca la realidad, porque el mapa no es el territorio. Así que conviene que uno siempre esté abierto a ampliar, a enriquecer la percepción de la realidad, y en ese sentido la opinión de los demás contribuye. No es mejor que la de uno. ¿Ok? La opinión de otro no es mejor que la mía. Es la de él. Pero yo puedo enriquecer la mía con aportes desde otro punto de vista. Siempre es útil. Y aquí yo creo que es oportuno que nosotros
vayamos ampliando el bagaje de nuestros recursos. Por ejemplo, con las guías de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Recuerden, sé impecable con tus palabras. Es decir, que tus palabras reflejen tu vida, que tus palabras endosen tus acciones, que no haya una separación, que no haya una falta de integridad porque estés diciendo una cosa, que tu conducta la contradiga. Así que sé impecable con tus palabras. Impecable significa no pecar, no incurrir en dolo, no ser engañoso, no ser dañino, no ser falso. Sé impecable. La segunda, no te tome nada a título personal. Las personas, todas, tienen sus propios intereses, sus propias estrategias, sus propias agendas. No es que ellas son malas, aunque existen personas que disfrutan la maldad porque tienen un niño rebelde totalmente fuera de control. La mayoría de las personas están buscando sus propios intereses, a veces siendo poco impecables, a veces traicionando sus valores y principios. Bien, pero eso es una responsabilidad de ellos. Pero cuando uno vive creyéndose que el mundo gira alrededor de uno y tomándose todo a título personal, uno tiene un problema de ego. Y realmente las personas pues actúan como actúan, pero tú también actúas como actúas. Es decir, lo que es igual no es ventaja. Así que simplemente observa las cosas y observa las conductas, los intereses, las agendas, las estrategias y los propósitos que todos tenemos. Pero no vivas la vida como que el mundo está ni a favor tuyo ni en contra tuyo. El mundo simplemente existe y tú vives dentro de él y actúas buscando lo mejor para ti. Eso es tan simple como eso. El tercer acuerdo es: no adivines ni supongas. Las suposiciones, las especulaciones son las cosas que más dolor, más angustia y más daño provocan en las personas, porque anticipan el mal, anticipan lo negativo. ¿Por qué? Por una pequeña glándula que tenemos en el cerebro que se llama la amígdala. Y esa glándula, la amígdala, se encarga de proyectar escenarios terribles, proyectar lo malo. Así que, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es atenerse a la realidad y sentir curiosidad por la realidad, en vez de interpretar, indagar, buscar y estar abierto a las eventualidades y saber, bueno, de cualquier eventualidad que suceda, mi objetivo es salir indemne, sin daño y sin dañar a nadie. Como si fuera un mantra, como si fuera una estrategia de vida. No importa lo que suceda, van a suceder cosas agradables y desagradables, positivas y negativas. En todas las circunstancias, mi objetivo es salir indemne, sin perjudicarme y sin perjudicar a otros, con el mínimo daño posible y de hecho con el mayor beneficio posible, pero que mi beneficio no venga de dañar a otros, porque eso no es beneficio, eso es abuso. ¿Ok? Entonces, no estar suponiendo, estar abierto a la curiosidad, probar. ¿Ok? Y el cuarto acuerdo es: haz lo mejor que tú puedas. Da lo mejor de ti. Sé el mejor tú que tú puedas ser. Así que
si uno vive con esos 4 acuerdos de la sabiduría tolteca en mente: ser impecable con las palabras, no tomar nada a título personal, no suponer y hacer el mejor esfuerzo posible, dar lo mejor, ya tú estás guiando tu vida por senderos de autodominio, senderos de crecimiento y senderos de aporte. El yo es una ilusión de la mente. ¿Por qué? Porque nosotros nunca somos los mismos. Toma esto en cuenta. A nivel físico, cada 7 años, todas nuestras células son sustituidas. Es decir, nosotros tenemos una renovación celular del 100% cada 7 años. Así que cada 7 años, tú eres una persona totalmente distinta a nivel celular de la que existió 7 años antes. Pero toma la piel. Cada 28 días tú tienes una piel totalmente nueva. Eso tiene sus ventajas. Porque cuando tú besas una piel, dentro de 28 días, está besando una piel diferente. Cada 28 días cambia la persona. Cada 7 años cambia al 100%. Nosotros vamos creciendo, nos vamos mutando, ¿verdad? Según los programas genéticos que están inscritos en el ADN celular. Ahora, la ilusión del yo, de que permanecemos iguales, es una fantasía de la mente. Porque no somos iguales. Una persona hoy y dentro de 5 meses no es la misma persona. Hay nuevas experiencias, hay nuevos puntos de vista, hay enriquecimientos que van expandiendo tu mente y van expandiendo tu conducta y te van cambiando. Si uno entiende que uno está en perpetuo crecimiento, por eso yo no me siento comprometido con mis creencias del pasado y con mis actitudes del pasado. Eran válidas, eran las que yo creía en ese momento, pero yo no tengo que estar amarrado a lo que yo creí, a lo que yo supuse, a lo que yo entendía. ¿Por qué? Porque mi entendimiento está permanentemente en expansión. Mis suposiciones permanentemente están en cambio. Mis conocimientos permanentemente están expandiéndose. Yo no tengo que estar aferrado a nada. Y mi recomendación contigo es: no te aferres a nada. Porque no es que tú tengas que abominar de tu pasado, sino entender que ese eras tú antes, pero ya tú no eres el mismo. Celularmente no eres el mismo. Biológicamente no eres el mismo. Socialmente no eres el mismo. El estar mirando el pasado impide ver el futuro. Ahora imagínate que tú estás conduciendo un vehículo y en vez de mirar el parabrisas, estés mirando el retrovisor. Vas a chocar. Nosotros vamos a vivir ese en el futuro, no es ni siquiera en el presente, porque el presente es fugaz. Nosotros vivimos en un tránsito permanente del pasado al futuro, del pasado al futuro. ¿Y dónde vamos a vivir el resto de nuestra vida? En el futuro. ¿Hacia dónde deben estar todos tus sentidos y toda tu atención volcada? Hacia el futuro. No vamos a vivir al pasado, el pasado no vuelve. Y muchas veces tampoco es útil. ¿Por qué? Porque lo que viene no tiene nada que ver con lo que pasó. Tu actitud es abierto a lo que venga. ¿Para qué? Para tratar de sobrevivir y prosperar con éxito en el mundo que viene. Las personas que están tan imbuidas de mirar hacia atrás, ellas mismas están viviendo psicológicamente en una trampa. Y el que mira hacia atrás
se vuelve una estatua de sal. Todas las personas, yo, tú, todas las personas tenemos intereses, tenemos estrategia, es decir, manera en que buscamos lograr esos intereses. Tenemos metas, algunas explícitas y claras y otras implícitas. Por ejemplo, tú puedes darte cuenta cuando una persona tiene una meta autodestructiva, y cuando la persona tiene metas autodestructivas, recuerda que están castigando a los padres a través de él. Eso es peligroso porque esa persona está en una ira ciega, está fuera de control y va a afectar a toda persona que se le acerque. Esos son lo que en análisis transaccional le dicen guiones. Y cuando la persona tiene guiones de fracaso, bueno, te voy a decir en mi visión, ¿verdad? Yo no puedo cambiar a nadie. Así que yo sé que yo no puedo cambiar a nadie. Apenas intento cambiarme a mí mismo. Con brega. Porque cambiarse uno tampoco es fácil. No es tan sencillo. Ok. Pero bueno, sobre mí yo tengo un cierto nivel de autodominio, ¿verdad? Pero no puedo cambiar a nadie. Ahora puedo cambiar de persona. No puedo cambiar una persona, pero puedo cambiar de persona. Yo no puedo cambiar un mal amigo, pero puedo cambiar de amigo. Ok. No somos árboles. Podemos movernos. Entonces, ¿recuerdas eso? Tú siempre puedes cambiar tu entorno, elegir tu ambiente, escoger con quiénes te vas a asociar, con quienes vas a crecer, y que tú no estás obligado a vivir una vida de sufrimiento, de angustias, de oprobio, salvo que tú la elijas, que tú decidas coger con eso. Todas las personas tenemos propósitos, intereses y objetivos. Eso significa que yo debo, como persona, estar clara de cuáles son mis propósitos, mis intereses, mis objetivos, y entender que todas las demás personas tienen propósitos, intereses, objetivos, que tienen sus agendas, y que en algunos momentos nuestras agendas van a coincidir, van a estar en la misma dirección, y en otras ocasiones nuestras agendas pueden diferir. Hay una persona con la que tú siempre vas a vivir, que es contigo. Hay otras que pueden estar contigo parcialmente, porque durante un trayecto de la vida tienen intereses comunes, y en algún momento esos intereses se separan, y bien, esa es la vida. Uno tiene que aceptar la vida como es, no como a mí me gustaría, no como yo supongo, como es. Y entender detrás de toda persona cuáles son, qué intereses están alimentando sus comportamientos, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus metas. Muchas veces la gente ni siquiera es consciente. Y si es una meta de crecimiento o es una meta de autocastigo. Porque hay personas, para decirlo en una frase local, que puede ser del español, ¿verdad? Que desbaratan con los pies lo que hicieron con la cabeza. Es decir, ellas son sus propias autosaboteadoras. Ellas destruyen empleos, destruyen relaciones, destruyen familias, y se quejan y no se dan cuenta que el problema está en esa tendencia de autocastigar a sus padres a través del sufrimiento y del fracaso personal. Y si el padre le dice algo, le dice: tú no puedes hablar porque tú, y ahí sale el dolor del niño, que es una reacción totalmente inmadura,
¿Por qué? Porque nuestros padres, lo único que hay que tenerle a los padres, óyeme, ni siquiera es amor, es misericordia. Es misericordia, porque eran personas con limitaciones tratando de hacer lo mejor posible, pero sin las herramientas, los recursos o el entendimiento para hacerlo. Ah, también hay gente maligna. Sí, también hay gente maligna, porque hay gente que está ventilando sus propios temores, sus propios molestias, sus propias iras internas. Y terrible que a uno le tocara, por desgracia, una persona así. Pero todas las personas, tú debes entender que tienen sus propios objetivos, sus propias estrategias, sus propios fines. Y estar claro en eso. ¿Para qué? Para que tú sepas por qué estamos juntos y por qué también a veces tenemos que tomar caminos distintos. ¿Qué significa yo entender que toda persona tiene unos propósitos, unas metas, unos objetivos, unas estrategias, una agenda personal? Yo soy distinto del otro. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Cada persona es distinta, cada persona tiene su propia agenda, tiene sus propios intereses. No hay intereses mejores ni peores. Pueden coincidir o pueden diferir. Pero yo no puedo pedirle a nadie que subordine sus intereses, su agenda, sus propósitos a los míos, como tampoco nadie puede pedirme a mí que subordine los míos a los suyos. Es decir, lo que es igual no es ventaja. Ese es un elemento primario. Lo segundo es yo entender que debo manejar mi vida en función de mis prioridades. Recuerda las 5 prioridades: mi salud, mi equilibrio emocional, mi salud social, mi relación con los demás, mi salud financiera, mis ingresos y mi objetivo de realización y logros, el tener un sentido de propósito para mi vida. Esos objetivos deben estar claros en mi mente. ¿Por qué? Porque yo debo perseguir esos objetivos. Y aquí es importante que nosotros sigamos el principio de Covey, de Stephen Covey: actuar con un fin en mente. Es decir, la vida se vive desde el objetivo hacia atrás. ¿Cuál es mi objetivo? Tal. Entonces, a partir de ese objetivo, yo organizo mi vida para que me lleve hacia ese objetivo. Es decir, no se comienza a vivir a ver qué sale. No. Se está claro qué uno quiere producir en su vida. Si una persona no vive así, simplemente está como un colcho a la deriva de los acontecimientos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué persigues con lo que haces? Esas cosas tienen que estar claras en ti y claras del por qué lo haces. Porque alrededor tuyo hay gente opinando desde sus propios intereses, desde sus propias agendas, desde sus propios objetivos. Entonces, los objetivos de ellos, las agendas de ellas, los intereses de ellos no son los tuyos. Así que las opiniones de ellos pueden que no te sean muy útiles. Y la gente normalmente quiere controlar la vida del otro en vez de controlar la propia. Recuerda, sobre los otros yo no tengo ningún tipo de control. Eso incluye a tu pareja, eso incluye a tus hijos, eso incluye a tus padres, eso incluye a tus hermanos, eso incluye a tus amigos. Tú no tienes control sobre nadie más que no sea sobre ti mismo. Sobre los otros tú puedes tener algún grado de influencia, punto. Y no pasa de ahí, porque al final cada quien va a tomar decisiones en función de sus agendas, sus intereses, sus propósitos. ¿Ok? Eso te devuelve a ti al sentido de control de ti. La mayor parte de las personas gastan sus energías tratando de controlar la conducta de los demás, tratando de
controlar al otro, tratando de lidiar con el otro. Y eso genera una fuente de tensión y una fuente de problemas. Y una fuente de disgustos. Por ahí vienen muchísimos de los problemas padre e hijos. Por ese afán de alguien incluso realizarse a través de los hijos. No, realízate a través de ti. Los hijos tienen sus propios propósitos, intereses, agendas. ¿Qué es lo que necesita el niño? Respaldo, aceptación, apoyo, estímulo, ánimo y misericordia frente a los tablazos y a los errores, y unos brazos que lo acojan, lo consuelen y le insuflen nuevos ánimos para luchar. Y aquí yo te tengo una propuesta. La propuesta es esta: ¿cómo tú hubieses querido ser criado? ¿Qué tipo de padre? Pon aparte los cariños y los agradecimientos a tus padres físicos, reales. ¿Cómo tú hubieses querido ser tratado por tus padres? Bien, adóptate, sé el papá de ti mismo. O sea, tú hubieses querido tener un padre comprensivo, sé comprensivo contigo. O sea, que tu parte de padre cuidador, de padre nutricio, le dé cariño, comprensión y apoyo a tus niños para que sanen. Sé el padre de ti mismo. Y también sé el padre cuidador de las personas que están a tu alrededor, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. O sea, sé el padre de tus padres. ¿Y qué es el padre cuidador? El que apoya, el que anima, el que comprende, el que no juzga, el que respalda, el que tiene misericordia sobre el otro, el que aprueba. La aprobación, importantísimo. Ya tú estás aprobado. Todos estamos aprobados. Tú tienes derecho a todo. Y si tú necesitas la aprobación de alguien, yo te apruebo. Yo te apruebo. Y te digo, tú puedes. Y tira para adelante. Da lo mejor de ti. Tú tienes la aprobación. Importante. Frente a cualquier propósito, frente a cualquier meta, yo tengo que evaluar mis opciones de cómo yo llego ahí. Hay muchas maneras de alcanzar un propósito, de alcanzar un objetivo. Una de las cosas claves es forzar a la imaginación a evaluar diferentes tipos de opciones. No quedarse con la primera que aparezca. Por lo menos estudia 4 a 5 opciones y evalúa cada una en función de costos-beneficios. Toma en cuenta que todo lo que tú emprendas va a lidiar con 3 tipos de situaciones. La primera es internas, de ti contigo. Estoy motivado, estoy claro. He evaluado las opciones, he definido un plan de acción. O sea, esas son cosas internas de mí conmigo. ¿Qué tanto me entusiasma? ¿Qué yo voy a lograr si logro eso? Segundo, el entorno físico. El entorno físico tiene que ver con el país donde tú vives, el sector donde tú vives, el clima, todas las condiciones externas en las que se va a desenvolver tu acción. Y entonces tú tienes también el entorno social, las personas
Las personas, la persona y el entorno social incluyen el nivel social, el nivel de la situación política. Hay toda una serie de cosas que tienen que ver con las interacciones humanas. Otra con las circunstancias físicas y materiales, y otra con las circunstancias internas. Y tú siempre tienes que ver, ok, qué recursos tú necesitas y cómo esos recursos tú los puedes obtener. Un elemento importantísimo es separar propiedad de derecho de uso. Propiedad es ser dueño de algo. Derecho de uso es poder usar algo. Por ejemplo, ni tú ni yo tenemos la propiedad de la internet, pero tenemos el derecho de uso. Ni tú ni yo tenemos la propiedad sobre las redes sociales, pero tenemos el derecho de uso. La propiedad genera costos, pero el derecho de uso simplemente es una oportunidad de aprovechar. En algunos casos tú puedes tener un pequeño costo, pero tú puedes estar seguro que es mucho menor que la propiedad. Es importante aquí también entender cuál es el locus de control que tiene uno y cuál es el locus de control de las personas. El locus de control puede ser interno. Cuando tú tienes un locus de control interno, tú entiendes que las cosas suceden fruto de tus decisiones y acciones. Es decir, el control está dentro de ti. Cuando una persona tiene un locus de control externo, está siempre buscando aprobación y está siempre dependiendo de la opinión ajena, porque pone el origen de lo que sucede, el origen de las situaciones, en fuerzas externas que están fuera de tu control. Así que evalúa cuál es el locus de control. Y con respecto a tu vida, el locus de control siempre será interno. Siempre está dependiendo de ti. Otro elemento importante que habíamos hablado, incluso mencionado a Stephen Covey, es la diferencia entre el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Tú y yo vivimos dentro de una sociedad que pretende mantenernos estresados y asustados y preocupados por cosas que no están bajo nuestra responsabilidad ni bajo nuestro control. Y de eso se encargan los noticiarios y toda esa faramalla de opiniones y cosas que uno ve en los medios sociales, todos los fake news, ¿verdad? Todas las noticias falsas que están permanentemente llenando nuestra cabeza de temas y asuntos sobre los cuales nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué? Porque no está bajo tu control, ni te afectan directa o indirectamente. El círculo de preocupación de muchas personas la tiene distraída en asuntos que no le competen, pero no solamente que la tiene distraídas, le crean una sensación de impotencia porque no pueden hacer nada. Sin embargo, la distraen del círculo de responsabilidad. ¿Qué es el círculo de responsabilidad? El círculo de influencia. El círculo de influencia es aquel en que tú tienes capacidad de, mediante tu acción, modificar la situación. Así que yo no puedo modificar la situación del mundo, pero puedo modificar la situación de mi hogar. Puedo ser un factor de influencia en mi comunidad. Puedo ser un factor de influencia en la vida de mis hijos, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, y a través de la acción humilde y pequeña dentro de donde tú tienes tu círculo de influencia, tú puedes cambiar el mundo. Ahí viene la teoría del aleteo de la mariposa. Ok. Una pequeña acción es el poder de uno. El poder de uno. Tú tienes un poder inmenso sobre ti.
Pero ese poder tú lo puedes ejercer para tener un fuerte impacto en ti, en tu familia, en tus amigos, en tu comunidad. Y de ahí puede llegar a tu país, a tu continente, al mundo. Y quién sabe si hasta el universo. Hablemos un poco del estrés. El estrés tiene que ver con la supervivencia. Nosotros tenemos los neurotransmisores de la felicidad: oxitocina, dopamina, endorfina y serotonina. Ahora veamos los de la supervivencia: noradrenalina, adrenalina y corticoides. Estos neurotransmisores, estas hormonas, surgen para una respuesta rápida, fulminante, frente a un peligro inminente. Esas hormonas nos mantuvieron con vida durante millones y millones de años. Y son las responsables de traernos como especie hacia donde estamos. El asunto es que ahora muchas interpretaciones, falsas amenazas, etcétera, pueden estar disparando respuestas de estrés en nuestro organismo que no respondan a la realidad. Es decir, el estrés es una respuesta de supervivencia, pero realmente, ¿cuántos riesgos tú vives diariamente que expongan tu supervivencia? Muy pocos. Y la mayoría de las veces ninguno. Pero si tu imaginación dispara peligros, si tú estás mirando intenciones nefastas en el otro, en vez de aceptar que el otro tiene una forma de vivir, unos intereses, una cosa distinta de los de uno, no es que él tiene mala voluntad hacia ti, es que él está buscando sus propios intereses y beneficios. Eso es legítimo. Eso es legítimo. Igual que lo que uno busque lo de uno también es legítimo. Entonces, entender eso. ¿Por qué una persona se estresa? Se estresa primero porque las cosas no salen como él quiere. Las cosas deben salir como tú quieres. O sea, eso es un poco arrogante, ¿verdad? Que yo quiera que todo sea como yo quiero. No, las cosas van a salir. Van a salir de una forma o de otra. Mi actitud debe ser una actitud abierta y recursiva frente a cada circunstancia. ¿Qué yo puedo hacer para empujar la acción en la dirección de mis propósitos? Entendiendo que estoy moviéndome dentro de mis condiciones internas, dentro de mis condiciones ambientales y dentro de mis condiciones sociales, donde hay fuerzas, intereses, puntos de vista, condiciones climáticas, condiciones sociales, condiciones políticas que están mediando y que influyen. Pero si tú tienes claro tus propósitos y tú tienes claro tus objetivos y sabes por qué tú quieres las cosas, tú vas a moverte sorteando las circunstancias, pero siempre en una dirección hacia el logro de tus metas. Porque lo que importa es, ¿lograste tu meta o no la lograste? Eso es lo que importa. Y ningún camino hacia una meta es rectilíneo. Siempre pasa por curvas donde uno tiene que hacer un poco de sortear situaciones, sortear circunstancias, sacar recursos, utilizar los recursos que están a mano. ¿Con qué persona me puede apoyar? ¿Qué persona me puede facilitar tal cosa? ¿Cómo yo puedo lograr tal objetivo? Eso es lo que uno tiene que estarse permanentemente preocupando. No usar las cosas que suceden como un motivo de depresión o como un motivo de autocastigo o para tirar la toalla, sino como un reto a tu inventiva. Porque siempre lo que cuenta es
¿Estás realmente comprometido con el logro de esa meta? Eso es lo que importa. Ahora, las personas se estresan porque las cosas no salen como ellas quieren. Porque su imaginación le hace ver peligros, amenazas donde no las hay. Porque crean expectativas falsas sobre el comportamiento de otros o sobre las circunstancias que no se amoldan a la realidad. Por ejemplo, tú tienes el derecho de esperar que mañana sea soleado. Pero ¿y si no es soleado? Tú no controlas el clima. O sea, mis expectativas exageradas van a generar una respuesta de molestia, una respuesta de depresión, una respuesta estresada. Pero es porque yo estoy queriendo que las cosas sucedan como yo quiero. No, las cosas van a suceder como suceden. Pero yo lo que estoy claro es que no importa cómo sucedan, yo sé lo que quiero y yo voy tras lo que quiero. Esa es una decisión interna. Ahora, esa decisión interna lidia con las circunstancias externas. Pero yo no puedo usar las circunstancias externas, sean ambientales o sociales, para deprimirme, para enojarme, para abandonar, porque entonces el problema no está afuera, el problema está adentro. Siempre tú puedes entender cómo lidiar frente a cualquier amenaza y siempre ponerte la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir? Es decir, no concentrarte en regodearte sobre el problema, sino centrarte en la solución. ¿Por qué? Porque siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones para ti. Depende de ti si las quieres, porque las soluciones no tienen que gustarte. Recuérdate que el gusto es el territorio del niño. Cada vez que yo veo que una gente me habla de que le gusta y no le gusta, es el niño hablando. Igual que cuando habla de debe o no debe, es el padre. No, conveniencia. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo beneficioso? ¿Qué es lo útil? ¿Qué es lo apropiado? ¿Qué es lo prudente? En eso es que hay que centrarse. En eso es que hay que centrarse. Y uno pensar siempre, ok, según mi propósito, según mis objetivos, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo me muevo? Es decir, en vez de preocuparse, ocuparse. ¿Ocuparse en qué? Ocuparse en aprovechar las circunstancias y mover las relaciones y los medios de que se dispongan, o sea, emplear los recursos que se tienen a mano para acercarnos a nuestro propósito, a nuestro objetivo. A que las cosas no se dan en el plazo que yo preví. Óyeme, la planificación es una guía, no un corset. Es una guía. Si yo quería hacerlo en 4 años y se tomó 6, bien, se tomó lo que las circunstancias permitieron. Lo importante es, se logró a los 6. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque tú no determinas, ni yo determino las circunstancias externas, tanto ambientales como sociales. ¿Quién preveía el coronavirus? Nadie. Sucedió. O sea, pasan situaciones que trastornan, que pueden trastornar tu vida, trastornar el ambiente, pero no obligatoriamente, aunque modifiquen tu acción, no te impiden lograr lo que te propongas. Si tú usas las cosas externas, tanto ambientales como sociales, para justificar que tú no logres cosas, estudia que el problema está dentro de ti, no afuera. Afuera hay condiciones, circunstancias. Pero el quien determina quién va a lograr cosas en su vida es uno. Nada te impide lograr lo que tú te propongas, porque ya estás
autorizado a lograrlo. Y está aprobado eso. Se te ha dado todo lo que tú necesitas. Una cancha de juego, unas circunstancias y unos recursos, que no son lo que tú quisieras, son los que hay disponibles, pero están para ti. Y tú lo puedes usar para crecer, para triunfar, para alcanzar tu meta. Y usa las hormonas del estrés cuando realmente ellas sean útiles. Pero mientras tanto, disfruta la vida. Y para eso tú tienes las hormonas del crecimiento. Cuando tú te planteas una meta, cuando tú te planteas un objetivo, tú estás disparando dopamina sobre tu sistema. Cuando tú te pones en acción para tu meta, tú activas las endorfinas. Cuando tú entras en contacto con otras personas para una meta común, activas las oxitocinas. Cuando tú vas logrando resultados, también se activan la serotonina. Es decir, tú vas a activar las hormonas del crecimiento y la felicidad. Y si hay un peligro real, no supuesto, no creado por tu mente, no inventado por tu fantasía, entonces, bienvenidas sean las hormonas de sobrevivencia. Hasta que el peligro pase. Muchas personas, ellas mismas viven rememorando lo malo, pensando lo malo. Siempre están mirando tragedias. Y en la Biblia dice, lo que el malvado teme, eso le sucede. Y tú puedes decir, pero yo no soy un malvado. Si está teniendo pensamientos catastróficos, negativos, en ese momento tu pensamiento es el malvado. Y te está llevando a que te suceda lo que temes. Es la ley de la atracción. Así que vamos a pensar en positivo, vamos a pensar en logro, vamos a pensar en realizaciones, vamos a pensar en lo que queremos. Vamos a movernos hacia logros, hacia cosas que sean positivas, constructivas y buenas para nosotros, y que lo sean también para los demás. O sea, nunca construir nuestra felicidad sobre la infelicidad de otros, sino sobre una felicidad compartida con otros. Nos vemos en la 4ª sesión.